calcio y se va a excretar fosfatos, ¿no? Entonces tenemos varias funciones del aparato hormona, que vendría a ser la reabsorción de tejido óseo para liberar calcio, reabsorción de calcio a nivel renal, ¿no? Y también a nivel intestinal por la activación de la vitamina D. Entonces, y para que la hormona paratiroidea funcione de forma eficiente, también tiene un segundo mensajero que es el magnesio. Hemos visto que el magnesio es muy importante para los electrolitos, iones, ¿no? ¿Alguien recuerda cuál es la participación del magnesio en el desequilibrio del potasio? ¿Qué hace en el potasio? ¿Cómo actúa el magnesio en el potasio? El magnesio hemos dicho que es el principal regulador de los canales ROMPA, ¿no? Que cuando existe una hipomagnesemia, que es lo que ocasiona que estos canales se abran y se pierda más potasio en la orina. ¿Estás bien? Entonces, al igual que en el potasio, el magnesio es muy importante para el metabolismo o el equilibrio del calcio. ¿Por qué? Porque en el calcio actúa como cofactor, como segundo mensajero, ¿no? Envía señales de activación para la hormona paratiroidea. Entonces, quiere decir que si hay niveles bajos de magnesio, también se va a ver alterada la función de la hormona paratiroides. Es por eso que cuando hay una hipocalcemia, también se debe corregir el magnesio, al igual que el calcio. Entonces, en este gráfico podemos observar la distribución normal del calcio, ¿no? El 99% está en el tejido óseo, en el hueso. Cerca del 1% está dentro de la célula, en el líquido intracelular. Del 0.1 al 0.2% está en el líquido extracelular. Miren, son cantidades bajas que están en el líquido extracelular. Y de esta porción de líquido extracelular se va a dividir a su vez en calcio libre, que ocupa el 50%, calcio que está unido a otra sustancia formando complejos, que ocupa el 10%, y calcio unido a proteínas, principalmente a la albúmina, ¿no? Que ocupa el 50%. Esa es la distribución del calcio a nivel extracelular. Entonces, tenemos que esta hormona paratiroidea va a conservar las concentraciones séricas normales de calcio, pero a nivel de líquido extracelular. Va a liberar calcio del hueso a través de la reabsorción ósea, incrementa la activación de la vitamina D, y al activarse la vitamina D, ¿qué es lo que produce? Una absorción de calcio a nivel intestinal y una reabsorción de calcio a nivel tubular renal, ¿no? Eso trae consigo para regular el déficit de calcio, ¿no? Ante una hipocalcemia se va a activar la hormona paratiroidea. Entonces, tenemos que el calcio extracelular, ese 0.1 a 0.2% del calcio extracelular, se va a encontrar en el organismo de las siguientes formas: enlazado a proteínas, principalmente la albúmina, formando complejos. Sobre todo, el calcio se va a unir a los fosfatos que van a conformar el complejo fosfato y calcio, ¿no? Y también se va a encontrar en una forma libre, y esta forma libre se denomina calcio ionizado. Calcio ionizado libre. El 40% del calcio se va a unir a la albúmina, a la principal proteína del plasma, ¿no? Entonces, quiere decir, si esta proteína se encuentra disminuida o se encuentra elevada, también va a producir alteraciones, ¿no? A nivel del calcio. 10% se encuentra en forma de complejos. ¿Alguien sabe qué significa quelación? ¿Qué será quelar? ¿Qué es una quelación? Bueno, quelación es como una activación. Es como si el calcio se uniera a otra sustancia, se la agarra
con una pinza y se la quela, significa que lo va a inactivar o lo va a transportar para su eliminación, ¿no? ¿Con qué se puede unir el calcio? Se puede unir con el citrato, que es un anticoagulante, se puede unir con el fosfato y el sulfato, ¿no? El citrato es muy utilizado. ¿Alguien sabe en qué se utiliza el citrato? El citrato se utiliza en las transfusiones, ¿no? En las bolsas de transfusión, porque si no utilizarían citrato, cuando ustedes donen y lo traspasen a la bolsa, toda esa sangre se coagularía, ¿no? Eso evita que se coagule la sangre que se va a transfundir en el paciente, el citrato. También se los encuentra en los tubos EDTA, ¿no? El 50% se lo va a encontrar en forma ionizada libre, ¿no? Y esa es la forma libre, la forma ionizada es aquel calcio que va a transportarse a nivel intracelular, extracelular y va a cumplir todas las funciones que tiene el calcio, ¿no? La forma libre ionizada, no la forma que está en complejos ni la unidad única, no. La forma libre es la que cumple todas las funciones normales del calcio. Entonces, las concentraciones plasmáticas del calcio van a fluctuar sobre todo con los cambios de pH y también con los cambios en las proteínas plasmáticas, ¿no? Si existe una hipoalbuminemia o una hiperalbuminemia, varían las concentraciones del calcio. ¿Y por qué será muy importante el calcio? Ustedes a lo largo de estos 3 años han llevado fisiología, anatomía, ¿qué más? Histología, bioquímica. Han observado que el calcio es muy importante para la participación de reacciones enzimáticas. ¿Alguien recuerda alguna reacción enzimática donde participa el calcio? ¿Cuál? ¿Qué hace? La contracción. Exactamente, la contracción muscular, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué participa en la contracción muscular? En la interacción entre la miosina y la actina, ¿no? Activando la troponina C para la contracción muscular. Esa es una de las acciones. ¿Qué otras acciones tiene el calcio? También en los potenciales de membrana, ¿no? Sobre todo en la fase de meseta. En esa fase también participa el calcio. ¿Qué otras actividades tiene el calcio? En la coagulación de la sangre, exactamente, ¿no? La coagulación de la sangre porque va a activar al factor 2, al 7, al 9 y al 10. Es muy importante para la activación de esos factores, ¿no? También participa en la liberación de hormonas como la insulina, en la participación o liberación de neurotransmisores. Es muy importante el calcio. Como les he comentado, el calcio se utiliza bastante en la hora de transfundir, ¿no? Todas estas bolsas tienen ya anticoagulantes, que es el citrato, y eso evita que la sangre se coagule. Si no, ustedes donarían y ya se coagularía la sangre y no serviría de nada. Entonces, la principal fuente de obtención de calcio es a través de la dieta, la leche, derivados de la leche, 30-50% del calcio, ¿dónde se va a absorber? A nivel del duodeno y yejuno proximal. Se elimina a través de las heces fecales y se deposita en los huesos, ¿no? Y se excreta a través de los riñones. Ahora aquí tenemos el proceso de reabsorción. ¿Dónde se reabsorbe más calcio? A nivel del túbulo proximal se reabsorbe de 60 a 65%. A nivel de la asa gruesa del asa de Henle, 15 a 20%. Y a nivel del túbulo contorneado distal se va a reabsorber el calcio del 5 al 10%. Ahora hablemos de los trastornos, ¿no? De la hipocalcemia y de la hipercalcemia. Entonces, ¿cómo es definida una hipocalcemia? Cuando el calcio sérico total se encuentra menor a 8.5 miligramos por decilitro, ¿no? Pero antes de confirmar una hipocalcemia debemos descartar que no se trate de una pseudo-hipocalcemia, ¿no? Sobre todo en pacientes con desnutrición, donde observamos disminución de la albúmina.
al existir una hipoalbuminemia, se puede haber un falso descenso del calcio, ¿no? Es por eso que en este tipo de casos, cuando nosotros observamos el proteinograma y vemos que la albúmina está disminuida, debemos hacer la corrección del calcio para identificar si se trata de una hipocalcemia verdadera. ¿Y cómo se corrige el calcio? A través de esta fórmula, ¿no? Que es muy utilizada en práctica en los hospitales para ver si de verdad el paciente está cruzando con una hipocalcemia. Entonces, estas son las causas de hipocalcemia. Dentro de estas causas tenemos capacidad deteriorada para movilizar el calcio desde el hueso, hipoparatiroidismo, ¿no? El hipoparatiroidismo puede ocasionar niveles disminuidos de calcio, ¿no? Porque la hormona paratiroidea es el principal regulador de calcio. Si esta hormona falla ante un descenso de calcio, entonces no va a haber quién produzca la reabsorción de calcio, quién reabsorba el calcio, quién active la vitamina D. Entonces, por esta razón, todos los pacientes que tienen hipoparatiroidismo van a presentar como una consecuencia una hipocalcemia. Resistencia a la acción de la hormona paratiroidea también, ¿no? Entonces, esta hormona se vuelve menos eficaz porque las células se vuelven resistentes a la acción de esta hormona. Hipomagnesemia. Como hemos visto, el magnesio es importante para la activación de esta hormona. Si existen niveles bajos de magnesio, también se va a ver afectada la función de esta hormona paratiroidea, ¿no? La deficiencia de magnesio va a inhibir la liberación de la hormona paratiroidea, pero también va a ocasionar que no produzca una reabsorción a nivel del tejido óseo. Ingesta o absorción reducida, ¿no? Cualquier síndrome de mala absorción que impida la absorción de calcio a nivel del duodeno y el ayuno también va a ocasionar una hipocalcemia. Deficiencia de vitamina D, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes que no les gusta exponerse al sol o que tienen problemas digestivos o problemas a nivel del hígado o renal, porque hemos visto en la activación para que se active la vitamina D y llegue a su forma biológicamente activa, necesita del hígado y del riñón, porque en ahí se encuentran ubicadas las enzimas que activan a la vitamina D. Entonces, si el paciente tiene problemas renales y problemas hepáticos, no se va a originar esta activación normal de la vitamina D. También otros medicamentos que pueden dañar la activación de la vitamina D, como la glutatoína. Pérdidas renales anómalas, ¿no? Como en el caso de la insuficiencia renal y en la hiperfosfatemia. ¿Qué sucede en la insuficiencia renal? Sucede que el calcio no se va a poder reabsorber y en la insuficiencia renal se va a llenar de tóxicos metabólicos, como es el fosfato, ¿no? Los pacientes con insuficiencia renal tienen incremento del fosfato y disminución del calcio. Y recuerden que el fosfato es el que forma complejo con el calcio. Se va a unir al calcio formando complejos y va a disminuir la concentración sérica libre funcionante del calcio, ¿no? Es por eso que a mayor cantidad de fosfato elevado va a existir menos concentración de calcio. Y también podemos observar trastornos como la elevación de pH. ¿Qué quiere decir? Que los procesos de alcalosis, sobre todo alcalosis respiratoria, va a ocasionar que el calcio se una con las proteínas, también formando complejos y disminuyendo el calcio sérico libre. Aumento de ácidos grasos, ¿no? Como sucede en los procesos de pancreatitis. ¿Qué sucede en las pancreatitis? Se liberan enzimas. ¿Qué enzimas? Las proteasas y las lipasas. Las lipasas, ¿qué ocasionan? Van a destruir el tejido graso. Lo van a destruir a tal forma que van a llegar a un ácido graso libre, ¿no? Esos triglicéridos se van a convertir en ácidos grasos. Y esos ácidos grasos se van a convertir en complejos, van a unirse con el calcio formando complejos, ¿no? Y retirándolos de la circulación sanguínea, tanto en la pancreatitis aguda como en otras enfermedades donde se produce liberación de ácidos grasos. ¿Y cuáles serán las manifestaciones clínicas, no? Entonces, medición sérica del calcio menor a 8.5, corrigiendo el calcio con la fórmula para descartar que no sea una pseudo hipocalcemia, podemos ver estas manifestaciones, ¿no? Sobre todo a nivel donde actúa el calcio. Actúa principalmente a nivel neuromuscular, en los potenciales de membrana, ayuda a la conducción nerviosa, ayuda a la contractibilidad
del músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético, ¿no? Entonces el paciente va a presentar síntomas musculares, como ser parestesias, calambres, también puede haber espasmos, reflejos hiperactivos, espasmos cardiopedales, tetania. ¿Qué será la tetania? ¿Han escuchado ese término? Tetania. ¿No? ¿Qué es la tetania? Son las contracciones frecuentes o continuas de los músculos producidas por una hiperexcitabilidad. ¿Qué sucede cuando el grado está disminuido? Está más cerca del umbral de excitabilidad, ¿no? Y prolonga la fase de meseta en el caso del corazón. Pero en los músculos esqueléticos va a producir un estado de hiperexcitabilidad que clínicamente se traduce en contracciones repetitivas y continuas. Y esta tetania se va a ver a nivel de cualquier tipo de músculo. Por ejemplo, tenemos estos dos signos, que es el Chebostek y el Trousseau. ¿Alguien sabe cómo se realizan estos signos? Ya Alejandro tiene una idea. ¿Qué es lo que se realiza? ¿Qué? ¿Cómo es el signo del Chebostek? No sé cómo, pero creo que aparte de ver las regulaciones del nervio facial, también se ven las contracciones del rostro, más que nada para ver si se contrae correctamente o Ya tiene una idea, está bien. Entonces, lo que debemos hacer para el signo del Chebostek es dar un golpe, no un golpe fuerte, no un golpe suave, a nivel debajo de la sien, que está en cuenta delante del oído, ¿no? Dar un pequeño golpe. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si el paciente tiene hipocalcemia, se van a comenzar a contraer los músculos faciales, ¿no? Si se contraen estos músculos faciales del lado donde estoy golpeando, es un Chebostek positivo, ¿no? Eso es un signo de hipocalcemia. Ahora, el signo de Trousseau, ¿en qué consiste el signo de Trousseau? Ahí el gráfico lo dice todo. ¿Qué van a utilizar? Un tensiómetro, ¿no? Un tensiómetro. Van a necesitar con el manguito del tensiómetro. ¿Y qué es lo que va a originar? Una contracción o espasmo ¿de qué? De la muñeca, ¿no? Carpopedal, ¿no? O mano en garra. Si eso es positivo, si es positivo, se contrae la mano en garra, entonces es un signo de Trousseau positivo. Estos dos son utilizados para determinar clínicamente si existen datos de hipocalcemia. Ahora, las manifestaciones cardiovasculares, ¿no? Hipotensión, datos de insuficiencia cardíaca, porque va a estar alterado la contractibilidad cardíaca, ¿no? Pero podemos encontrar prolongación del intervalo QT, que es muy característico de la hipocalcemia, la prolongación del intervalo QT. Y esto es muy peligroso porque si la hipocalcemia es de forma brusca o aguda, puede producir arritmias ventriculares y un paro cardíaco. En las manifestaciones de una hipocalcemia crónica tenemos osteomalacia dolorosa, deformidades y fracturas. Aquí podemos observar la prolongación del intervalo QT, ¿no? Eso es lo normal, pero aquí es alterado. Y esto representa, ¿qué representa? La fase de meseta, la fase 2 prolongada, ¿no? La fase de meseta 2 prolongada por la deficiencia del calcio. ¿Y el tratamiento en qué consiste? Va a depender si la hipocalcemia es aguda o crónica. Si es aguda, se debe iniciar la reposición con calcio. Lo que más se utiliza frecuentemente es el gluconato de calcio endovenoso, ¿no? Eso es ante un tratamiento de urgencia, infusión o presencia de síntomas agudos, ¿no? Sobre todo neuromuscular o cardíaco. Si existen esos síntomas, se debe reponer el calcio de forma endovenosa. Ahora, si la hipocalcemia es de origen crónico, entonces se puede hacer suplementación de calcio vía oral y también mejorar la dieta, consumir alimentos ricos en calcio y administrar suplementos en calcio, ¿no? En calcio, además de vitamina D si el paciente tiene insuficiencia renal o hipoparatiroidismo.
Ahora vamos al otro extremo, que es la hipercalcemia, ¿no? La hipercalcemia definida como la concentración sérica arriba de los 10,5 miligramos por decilitro. Siempre debemos descartar que no se trata de una falsa elevación del calcio, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes donde se obtuvo la muestra con extracciones prolongadas o el torniquete estuvo muy ajustado, o donde hay aumento de proteínas en el plasma, como en los casos de hiperalbuminemia o hiperglobulinemia, puede estar falsamente elevado el calcio. ¿Y cuáles son las manifestaciones? ¿No? Todo lo contrario a las manifestaciones clínicas de la hipocalcemia. Entonces aquí vamos a encontrar a nivel de la absorción intestinal, una de las causas es el exceso de vitamina D, ¿no? Otra de las causas vendría a ser el síndrome de leche y alcalinos. El síndrome de leche no es nada más que la ingestión masiva de productos lácteos y leche, ¿no? Y también puede ser en las mujeres, a mujeres adultas con osteoporosis que consumen bastante ingesta de calcio y oral como suplemento. También podemos encontrar el aumento de la resolución ósea, mayor concentración de calcio. ¿Y en qué patologías hay la absorción ósea? Sobre todo debemos pensar, ante un incremento de calcio, debemos sospechar de que no se trata de una hipercalcemia maligna, ¿no? O hipercalcemia patológica producida por un tumor, ¿no? Existen tumores que tienen predilección de afectar tejido óseo, producir una reabsorción del tejido óseo, una destrucción del tejido óseo. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, que siempre hace metástasis al tejido óseo. También tenemos otros cánceres como la parte hematológica, el mieloma múltiple, la leucemia y algunos tipos de linfoma. Entonces, ¿qué ocasiona la hipercalcemia tumoral? En la hipercalcemia tumoral puede haber destrucción ósea por activación de los osteoclastos, ¿no? E inhibición de la formación de un hueso nuevo, es decir, se van a inhibir los osteoblastos y se van a incrementar los osteoclastos, que van a producir mayor destrucción ósea por destrucción del tejido óseo. También podemos encontrar en estos tumores malignos, sobre todo los que les he mencionado, existe una proteína relacionada a la paratormona, es decir, una proteína similar a la paratormona, no parecida, que tiene los mismos efectos, que va a producir mayor resorción del tejido óseo. ¿Y qué pasa cuando el tejido óseo se destruye? Libera calcio al plasma, ¿no? Y produce una hipercalcemia. También se ha visto que puede dar una hipercalcemia en aquellos pacientes con postración prolongada, ¿no? Y también en aquellos que utilizan diuréticos tiacídicos, donde se produce una falta de eliminación del calcio, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas va a ser basado en la disminución de la excitabilidad neuronal, ¿no? Hemos visto que en la hipocalcemia hay un incremento de la excitabilidad, pero en cambio en la hipercalcemia va a haber una disminución de la excitabilidad neuronal y también muscular. También podemos observar cambios de conducta en las personas, ¿no? Alteraciones incluso llegando a psicosis aguda. En el corazón, ¿qué va a existir? Aumento de la contracción y incremento de arritmias ventriculares, ¿no? Y los síntomas digestivos por disminución de la actividad del músculo liso. Vamos a tener estos síntomas. Tenemos a nivel renal, la persona va a tener la pérdida de capacidad de concentrar la orina, es decir, que va a tener algo similar a una diabetes insípida. Va a tener poliuria, porque cuando existen niveles elevados de calcio va a perder la sensibilidad la hormona antidiurética, ¿no? Y hemos visto que la hormona antidiurética es fundamental para reabsorber el agua, ¿no? Entonces los pacientes van a tener grandes volúmenes de pérdida urinaria, poliuria, y al perder la orina van a tener la disminución del volumen sanguíneo efectivo y por ende se va a activar el centro de la sed, van a tener polidipsia, ¿no? Entonces un paciente con hipercalcemia tiene poliuria y polidipsia. También puede haber, dependiendo de cómo se haya instaurado la hipercalcemia, si es una hipercalcemia aguda, puede originar un fracaso renal, una insuficiencia renal aguda, ¿no? Manifestaciones gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, estreñimiento, manifestaciones neuromusculares, ¿no?
debilidad muscular, atrofia, ataxia, hipotonía muscular, manifestaciones esqueléticas, osteoporosis, osteopenia, manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Letargia, cambios de la conducta, psicosis, cambios de la personalidad, incluso llegando a un coma, ¿no? Y en la manifestación cardiovascular podemos tener hipertensión y acortamiento del intervalo QT, ¿no? En la hipocalcemia es prolongación del intervalo QT, pero en la hipercalcemia este intervalo se acorta. Y también podemos encontrar bloqueos auriculoventriculares, ¿no? También es muy importante mencionar las crisis hipercalcémicas, sobre todo en aquellos tumores o neoplasias malignas hematológicas donde tenga alta carga tumoral, ¿no? En estos casos, la crisis hipercalcémica se considera una emergencia, ¿no? Porque fácilmente puede llegar a una insuficiencia renal y alteraciones cardíacas de tipo arritmia ventricular y producir la muerte del paciente. Entonces, ¿qué se hace ante una hipercalcemia? Se necesita rehidratar al paciente, ¿no? Hidratación, por lo menos 3 litros al día, hasta 4 litros al día de soluciones, ¿no? ¿Para qué? Para incrementar la excreción urinaria del calcio, ¿no? Porque ese calcio está acumulándose en el plasma. Luego, la otra medida que se puede utilizar es diuréticos de asa. El diurético de asa vendría a ser la furosemida. ¿Para qué? Para forzar la diuresis y también eliminar calcio a través de la orina. También se puede utilizar inhibidores de la movilización del calcio, los bifosfonatos, sobre todo el ácido zoledrónico. ¿Qué hace el ácido zoledrónico? Inactiva o bloquea la actividad de los osteoclastos, ¿no? Impidiendo que estos osteoclastos liberen más calcio hacia el plasma. Y en los casos de una crisis hipercalcémica, con falla renal, hiperfosfatemia, hipercalcemia, se puede dar una diálisis, una terapia dialítica, ¿no? Esos serían los casos más graves. Bueno, hasta aquí con el tema del calcio. La próxima clase vamos a avanzar desequilibrio ácido-base, ¿no? Y me gustaría que para que no se olviden de este tema, porque es muy importante saber de los desequilibrios electrolíticos, hagan un cuadro diferencial entre hiponatremia versus hipernatremia, hipocalcemia versus hipercalcemia, ¿no? Hipocalemia versus hipercalemia, ¿no? Para que no se olviden cuáles son los hallazgos más importantes, las manifestaciones clínicas más relevantes, por qué se produce la hipocalcemia, un cuadro comparativo de esos 6 iones. Para la próxima clase, este viernes no hay clases, entonces directamente sería miércoles. El examen recuperatorio va a ser